Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Dios está aquí. Y usted está aquí donde va a recibir la palabra del Señor. Amén. Déjeme decirle, hermano, que Dios anda buscando un pueblo que le adore. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los que se interesan por la palabra de Dios? Espéreme tantito, es que le puse cierre aquí. Amén. Vamos a comenzar. Váyanse conmigo a la palabra. Amén. Es una palabra, hermano, que le va a beneficiar y va a ser de bendición para su vida hoy. Amén. ¿Cuántos se están dando cuenta que estamos pasando los últimos tiempos? Que el mundo, no nomás Sinaloa, hermanos, el mundo está pasando los últimos tiempos ya. Y Dios nos está dando la oportunidad que le adoremos y le busquemos. Por eso yo le digo a usted que hoy, esta mañana, usted es bendecido de parte de Dios, porque Dios le está dando la oportunidad de que usted venga a buscarlo, amén, y adorarle. ¿Sí? Porque si nos vamos a los extremos, hermanos, ¿cuánta gente hoy no amaneció viva? ¿Cuántas personas, hermanos, anhelan, desean, quieren poner un pie en el piso y no pueden? Y usted mire, bien cómodo, bien fresco, bien light. Amén. Diga gloria a Dios, diga. Dios es bueno, diga. Váyase conmigo a la palabra en San Juan 4 al 3. Amén. Del 23, al 24. San Juan 4, del 23 al 24. Esta palabra me ha inquietado, hermanos. Amén. Es una palabra que muchas veces nosotros pensamos que le agradamos a Dios en cierto sentido, cuando no lo hacemos como debe de ser. ¿Sí me explico? Cuando esté conmigo ahí, dígame amén. San Juan 4, del 23 al 24. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor. Y que se haga la voluntad, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Así como está escrito. Enséñanos, Señor, a ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Que reconozcamos realmente lo que es tu poder y tu gloria, Señor. ¿Ya está ahí conmigo? Fíjese, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la hora viene. Amén. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque también el Padre dice, busca, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Hoy vengo a hablarte, hermano, del Espíritu Santo. Amén. Que es una de las cosas que hemos ignorado en tanto tiempo, o no obedecemos lo que realmente, o le damos el acceso como debe de ser al Espíritu Santo. El venir usted aquí debe sentirse privilegiado y gozoso y bendecido. Amén. Porque usted viene a adorar al Padre. Amén. Usted no viene a adorar a la pader. Usted no viene a adorar al pastor, a la pastora. Usted viene a adorar al Padre. Amén. Y la palabra de Dios dice que el tiempo viene. La palabra de Dios dice que el tiempo se está acercando. Y solamente un ciego, y a mí se me hace que de los ciegos, ahorita a mí se me hace que hasta los ciegos se dan cuenta lo que está aconteciendo y pasando en el mundo. El tiempo
se está acabando. Dígame. ¿Sí? Las cosas ya están aconteciendo, hermanos. La promesa de Dios se está cumpliendo. La palabra se está desarrollando. Pero es necesario, dice la palabra, que acontezca todo esto. Porque Dios va a venir por un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Amén. Hermanos, cuando nosotros venimos al servicio, es necesario que usted se despoje de todo. ¿Sí? Hay momentos, mire, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en su vida, a usted no le va a importar quién o cuántos están alrededor suyo. Usted lo que va a empezar a hacer y lo que va a empezar a hacer es adorar a Dios. Adorar a Dios y adorar a Dios y a darle la honra y la gloria a Dios. Amén. Porque Dios lo que anda buscando son corazones adoradores. No corazones que no sean conforme al Espíritu. Amén. Y un corazón, hermanos, cuando se empieza a llenar del Espíritu Santo, empieza a haber un cambio y una transformación en su vida. Un desarrollo espiritual que te va a llevar a otro nivel espiritual. Amén. Pero nosotros, hermanos, y lo cuento así, nosotros muchas veces no queremos hacer la voluntad del Padre. Porque ¿sabe por qué? Porque muchas veces hay una ignorancia donde no entendemos y reconocemos que el evangelio de la palabra de Dios es poder. Repite conmigo, poder. El evangelio es poder, hermanos. Por eso nosotros cuando venimos a la iglesia tenemos que adorar y despojarnos, hermanos, y servirle a Dios con un corazón contrito y humillado. Que tu alma se regocije ante la presencia de Dios. Amén. ¿O no reconoce el poder de Dios? ¿No reconoce el poder de Dios? Hermanos, hay momentos, hay fallas, hay tristeza, hay agonía, hay enfermedad, hay pérdidas, hay cosas que muchas veces te embarga la vida. ¿Sí? Pero no es el fin del mundo. Cuando una persona empieza a desarrollar lo espiritual, déjeme decirle que lo único que va a querer es una conexión con el Espíritu Santo. Porque problema que le venga, problema que lo va a resolver. Amén. Porque Dios le va a dar la capacidad, la sabiduría, la inteligencia de resolver cualquier problema. Amén. Porque el Dios que usted le sirve, al Dios que yo le sirvo, no es un Dios inútil. El Dios que le servimos es un Dios útil. Amén. Es un Dios que lo imposible lo hace posible. ¿Cuántos dicen amén? Alábele que Él vive, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que va a venir por una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Ahorita estaba haciendo un comentario la pastora María. El evangelio es poder de Dios. Ahorita usted es bendecido porque usted está recibiendo la palabra de Dios. Amén. Y cuando nosotros recibimos de la palabra de Dios, es importante que expandamos la palabra, que la prediquemos la palabra. Amén. Que por lo que usted ha recibido de gracia, que de gracia lo comparta. Pero hoy en tiempos, dice la palabra de Dios en, dice la palabra de Dios en Mateo 15:8, que hoy la mayoría del pueblo de labios le honra, pero el corazón de ellos está lejos del Señor. Amén. Es necesario, dice el Señor, es necesario, dice el Padre, que le busques en espíritu y en verdad, que te despojes de las cosas del mundo. Y hoy, hermanos, en la actualidad es tan duro, es tan fuerte, ¿sí? Y no es imposible alejarte de las cosas del mundo, agradarle a Dios. Amén. Pero hoy en la actualidad
Se hace más fácil servirle a la carne que servirle al Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué cree que Dios dice que va a buscar adoradores en espíritu y en verdad? Porque se le hace un imposible a uno levantarse a las 2 o 3 de la mañana a orar. Se le hace un imposible ayunar. Se le hace un imposible a uno, hermanos, estar conectado con el Espíritu Santo 1 hora. Amén. 1 hora, hermanos, que usted se conectara con el Espíritu Santo a diario. Déjeme decirle que nos iluminara la cara. Y déjeme decirle que en el Face, en los TikTok, si nos la aventamos la hora viendo el teléfono. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Se nos hace más fácil ver el teléfono que conectarnos de rodillas con el Señor. Y el que lo hace, gloria a Dios. Porque el que lo hace, hermano, déjeme decirle que está conectando con el Espíritu Santo. Y una persona que conecta con el Espíritu Santo, hermanos, hay poder en él. Amén. ¿Por qué cree que muchas veces, hermanos, nosotros le pedimos a Dios el milagro? ¿Por qué cree que muchas veces le pedimos la sanidad? ¿Por qué cree que muchas veces le pedimos lo que necesitamos y no hay una respuesta inmediata? Porque muchas veces no lo hacemos en espíritu y en verdad. Nos queremos conectar con Dios un momento, nada más en el momento de la tristeza o de la necesidad, pero nomás hasta ahí lo dejamos. Me conecto con Dios, pero me desconecto y sigo haciendo de las mías. ¿Sí? O sigo haciendo lo que le agrada al diablo. Que el Señor lo reprenda. El buscar a Dios, hermanos, y el conectarte en espíritu y en verdad, algo sobrenatural va a pasar en su vida. Y el Espíritu Santo, cuando empieza a trabajar en su vida, amén, cuando empieza a trabajar en su vida, usted empieza a ser una persona diferente. Que donde empieza a invocar la palabra de Dios, algo sucede, algo pasa. Amén. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo dice, yo les he dado poder y autoridad a todo aquel que cree en mi nombre? Pero muchas veces se nos hace imposible, se nos hace difícil creer que Dios ha depositado ese poder en nosotros. Amén. Tantas mamás, voy a comenzar con las mamás primero, ¿no? Tantas mamás llorando por los hijos. Ay, que mi hijo es esto, que esto y que el otro, que no puede dejar el chumi, que anda en malos caminos, pero la mamá no doblega rodillas ante Dios. Mamá no es capaz de hacer un sacrificio ante Dios y decirle, Señor, hoy me deposito en tus manos para que transforme la vida de mi hijo. Amén. Esposas con los esposos. Quieren que el esposo cambie. Ay, todas me pusieron un cuidadora fuerte. Quieren que el esposo cambie, pero la esposa no quiere cambiar. Amén. Pero cuando hay el Espíritu Santo en su vida, déjeme decirle que usted va a tratar de cambiar las cosas, de solucionar las cosas. En vez de ponerse a pelear con el marido, o en vez de ponerse a pelear con el hijo, usted va a empezar a decirle palabras que van a edificar. ¿Mande? A profetizar la palabra en la vida de su hijo. Amén. Quiero platicarles un poco de mi testimonio. ¿Sí? Yo cuando yo volví a los pies de Cristo, no fue por mis propias fuerzas. ¿Sabe por qué sabe por qué caí en los caminos de Cristo yo? Mire, ¿por qué se está riendo mi esposa? Porque ella, yo le doy gracias a Dios por ella, porque ella intercedió por mí. Amén. Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios con un corazón contrito y humillado, y cuando la presencia de Dios desciende en su vida, amén. Mire, a Dios no lo vamos a engañar. Amén. Yo la puedo engañar a usted y usted a mí, pero a Dios no lo vamos a engañar. Dios sabe cuando usted ocupa y Dios sabe cuando usted le está pidiendo en espíritu y en verdad. Amén. Y Dios sabe también cuando le pedimos por conveniencia. Y Dios no trabaja así. Cuando mi esposa empezó a ir a la iglesia, cuando usted empieza a buscar de Dios
con un corazón contrito y humillado, créanme lo que la respuesta son luego. Pero cuando empieza a batallar y a batallar y a batallar, y cuando no empieza a pedirle en el espíritu a Dios y le empieza a pedir en la carne, el propósito se retrasa. Pero cuando usted se empieza a desgarrar ante Dios y empieza a reconocer que hay un poder sobrenatural que puede cambiar, créanmelo, que las cosas empiezan a suceder. ¿Sí? Cuando mi esposa llegó a los caminos de Cristo, ella llegó con un corazón desgarrado. Porque yo era una persona, hermanos, que drogadicto. Yo anduve en los caminos malos. ¿Sí? Yo tardaba 2 o 3 días para llegar a la casa. Y cuando llegaba quería comer. ¿Vale? Quería comer. ¿Sí? Entonces, pero yo me acuerdo que mi esposa, cuando yo estaba dormido, pues ella me miraba, pues usted sabe que una persona cuando anda en malos caminos, cuando anda en la droga, en el alcohol, que te desvelas, pues eres una radiografía, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo escuchaba a mi esposa, que ella me platicaba y me decía, yo entre dormido y despierto escuchaba cuando ella empezaba a orar y empezaban a declarar bendición sobre mi vida. Amén. Y ella estaba yendo a una iglesia, a una célula, comenzó a ir. Amén. Pero la respuesta de ella fue inmediata, porque cuando usted llega con un corazón contrito y humillado y pone la necesidad al Padre y reconoce que lo va a hacer, Él le va a cumplir la palabra. Amén. Hermanos, hermanas, hay una promesa de parte del cielo para usted, para su familia. Pero es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Dios lo único que te pide a ti, que le adores en espíritu y en verdad. Que reconozcas, que entiendas que el poder de Dios, hay algo sobrenatural va a ser en tu vida. El pueblo de Israel, hermanos, los fariseos, ellos supuestamente adoraban a los dioses, pero Dios le decía, tu pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. A los fariseos Dios les decía, hipócritas, por fuera visten de lino fino, pero por dentro parecen sepulcros, les decía. ¿Sí sabe qué es un sepulcro? Una tumba. Por dentro están podridos, les decía. Amén. Dios lo que busca el interior de su alma. Dios lo que busca es un adorador en espíritu y en verdad. Que se empiece a desgarrar ante Él y que empiece a decirle, Señor, y a profetizar sobre su vida, a profetizar sobre su hogar, a profetizar sobre su familia, a profetizar sobre su negocio, a profetizar por su empresa. Amén. Pero es necesario, dice el Señor. ¿Cómo dice la palabra? Es necesario, dice, que me busquen en espíritu y en verdad. El milagro no sucede porque muchas veces no estamos llenos de la presencia. El milagro no sucede porque no hay una búsqueda espiritual. Amén. Dios es espíritu. Amén. Y el que le adore tiene que adorarle en espíritu. Y cuando el adorador empieza a adorar en el espíritu empieza a respaldarlo. Amén. Y donde está la presencia del Espíritu Santo, algo empieza a pasar, hermana. El enfermo empieza a sanar. El dolor se va. Amén. El Señor le decía a sus discípulos, tantos milagros que miran, tantos privilegios que están viendo ustedes, tantos enfermos que miran que se sanan, tanto paralítico que se levanta, el ciego recibe la vista, y aún así lo creen. Aún así dudan del poder de Dios. Amén. Pero cuando usted empieza a creer, algo empieza a cambiar. Amén. El propio Jesús, nuestro Señor, hermanos, vino a poner el ejemplo de que era necesario estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Él siendo el Espíritu,
Él siendo el cuerpo, Él siendo espíritu convertido en cuerpo, Él dijo, es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Mire, en Lucas 4:1 dice así, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, amén, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Y muchos de nosotros no queremos ir al desierto, ¿verdad? Porque en el desierto nadie quiere estar. Pero cuando usted está lleno de la presencia, el desierto significa la prueba, la lucha, la escasez muchas veces. Porque en el desierto muchas veces no hay ni agua. Y es donde comienza el dolor. Es donde comienza el lamento. Es donde comienza la sequía. ¿Sí? Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, por eso Dios mismo dio el ejemplo que era necesario estar lleno del Espíritu Santo, porque estando lleno de la presencia de Dios, estés donde estés, nada te va a pasar. Amén. Dios, estando en el desierto, ¿cuánto duró? 40 días y 40 noches, dice su palabra. Y en esos 40 días le empezó a dar hambre, dice. Y fue cuando llegó el Satanás, que el Señor lo reprenda, y le dijo, si eres en verdad el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y es ahí donde muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el engaño del diablo. Dios tiene un premio para usted y Dios tiene una promesa para su vida. Amén. Y muchas veces nosotros no creemos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué cree que muchas veces el enemigo trata de tumbarlo, de desenfocarlo de las cosas de Dios? Porque él sí cree. Él sí cree que hay algo espiritual. Él sí cree que algo se va a pasar en su vida. Él sí cree que cuando usted se esfuerza, lucha, se sacrifica y empieza a enfocarse en las cosas de Dios, Dios va a darle una recompensa. Amén. El Señor le dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre. Amén. ¿Por qué cree que se inventó el ayuno? ¿Por qué cree que Dios puso el ayuno? Amén. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Porque la palabra que sale de Dios, varón, es palabra viva. Es palabra que es medicina para tu cuerpo. Amén. Cuando una mujer empieza a profetizar, hermano, de rodillas, es cuando el diablo se empieza a temblar. Cuando una mujer empieza a enfocarse en las cosas de Dios, o el varón se empieza a enfocar en las cosas de Dios, empieza a mover la mano de Dios a su favor. Pero muchos no queremos el sacrificio. Y Dios pide obediencia. Amén. Diga amén. No se asuste. Yo no sé en qué nivel se encuentra usted en lo espiritual. Amén. Yo no sé en qué momento se encuentra espiritual. Pero es el momento donde Dios te dice, actívate. Amén. Yo no puedo saber si usted busca de Dios o no, pero ¿sabe quién sí? ¿Quién? El Señor. El tiempo se está llegando. Amén. Dios está sacudiendo la tierra para que el pueblo se alerte. Amén. ¿O no sintieron el sacudidón de la otra vez? Yo la otra vez dije, pues ¿qué está pasando? Dije, cayó un carro arriba de la casa, ¿qué? Dije, no, de veras, me asusté mucho porque yo acababa de llegar al trabajo y me metí en la recámara. Y en eso escuché yo cuando pum, pum, pum. Y un día antes había pasado la Guardia Nacional correteando a los plebes ahí. Pasaron chicoteados por una bajada fea. Y el mismo estrafalario que escuché yo cuando bajaron los carros fue lo que escuché cuando dije, se subió una patrulla para arriba de la casa.
Y ya cuando salí, que salió la vecina de enfrente bien asustada, pobrecita. Fue porque me di cuenta yo cuando dijo ella, ay, dijo, ya tembló la tierra. Sí, le dije, se sintió un feo, bueno, yo escuché un zumbido muy feo, un estrondido muy feo. Y déjeme decirle que en cosa de segundos, ¿qué le diré? Un segundo o 2 segundos, como que mi mente me bloqueé un rato. Y pude ver yo la casa como que se hizo así, mire, como gelatina. De verdad, se lo digo porque es verdad. Dios está hablando a su pueblo. Dios está estremeciendo la tierra. Amén. Para que entendamos y reconozcamos que hay un poder sobrenatural. ¿Quién puede sacudir la tierra sino el Señor? Amén. Por eso es necesario, hermanos, que le adoremos en espíritu. Ábreme la botella de agua, por favor. ¿O usted, hermana? ¿Usted qué está más cerquita? A ver. Pues. También. Pues esos andaban en el aire y no sintieron nada, yo creo. Pero ese día, último andaban checando a ver qué había pasado. Pero sí, Dios está, miren, si usted se da cuenta, no nomás Sinaloa tembló. Tembló para Colombia, Guatemala, y supuestamente el mundo está en alerta por un fuerte tsunami que viene desde Rusia. No sé si alguien escuchó las noticias por ahí. El mundo está en alerta ahorita. Desde Chile viene, va. Que ese tsunami supuestamente que si la mano de Dios la mueve, entonces sí, el planeta Tierra va a tener su nombre, el planeta azul. Entonces, ¿por qué cree que dice la palabra de Dios? El tiempo viene, la hora se acerca. Amén. ¿Por qué cree que Dios dice, búscame? Sí, primero aquí y agarró corte para allá. O sea, de aquí para allá, es que aquí va a haber un avivamiento en Culiacán. Por eso quiere el Señor que nos activemos. Mire, váyanse conmigo a Romanos 8. Aquí vamos a entrar un poco más extremo. Romanos 8, del 3 al 6. Gloria a su nombre, Padre. Así están las cosas. Así están las cosas. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así dice el Señor. El aceite y el agua no se pueden mezclar, porque hay una consistencia que no lo permite. Los deseos de la carne con los deseos del Espíritu no se pueden mezclar, porque dice la palabra de Dios que no lo permite. Porque Él es Espíritu. ¿Mande? El agua y el aceite no se mezclan. Lo mismo, el pecado y la justicia de Dios no se mezclan. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado.
Muchas veces de nosotros queremos hacer nuestra voluntad, dándole el deseo a la carne, ¿sí? Y no satisfaciendo los deseos del Espíritu. Amén. Vuelvo a repetirlo. Muchas veces le damos más prioridad a lo de la carne que al Espíritu. La carne te impide que tú te acerques a Dios. Y te lo va a estar impidiendo. Y te lo va a estar impidiendo que tengas una intimidad con Dios. ¿Sí? Porque los deseos de la carne no van a entrar al reino de los cielos, dice la palabra. Lo que va a entrar al reino de los cielos va a ser su alma, si usted lo permite. El Señor tiene el acceso. Usted tiene la última palabra. Amén. ¿Por qué cree que muchas veces, el otro vez me dijo un compañero, no vine a la iglesia, dijo, porque llegué a la casa y me acosté y me quedé tan a gusto, dijo. Claro, le dije, claro, la carne te arrulló. Y dijo, no vayas, mira, pon en el 21 el aire, pon tu serie favorita o duérmete. No recibas de parte de Dios lo que tiene Dios para ti. Y yo no miré, ay, así no todavía. Se acomoda machín en la almohada uno vaya. Con aquellas ganas que dicen, ay, qué a gusto. Pero la carne no te permite que recibas las cosas de Dios. Punto número 1, me parece que la otra vez cuando prediqué aquí se los dije. Pero eso a mí me quedó tan presente, me quedó tan visible. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la carne se impone y se impone y se impone a darle gusto, más placer a la carne que al espíritu. Porque la carne es un retazo que se va a podrir. La carne se va a ir a la tierra. Se la van a comer los gusanos. Amén. O sea, la carne, su destino de la carne es la tierra. Y el destino de su alma, de su espíritu, es con el Señor. Amén. ¿Por qué cree que muchas veces por qué la necesidad de orar? Ay, ¿cómo batallo por orar? Empiezo a leer la Biblia y usted mira muy bien, pero cuando empieza a leer la Biblia no mira las letras. Se está durmiendo. Empieza a orar y no sabe ni qué decir. No le pasa, es porque usted está llena del Espíritu Santo, hermana. Así debe de ser. Declararlo. Porque hay una búsqueda espiritual continua. Pero cuando el que no busca, hermana, va a empezar, mire, así empieza la media de las letras. Y luego luego dice uno, mejor me voy a poner a ver la televisión. Te desenfocaste de lo espiritual. Amén. Muchas veces te alistas, te preparas para la iglesia, entra la llamada del que nunca te visita. Ahí voy para tu casa, fíjate. O sea, sin pedirte permiso ni nada, y ahí voy para tu casa. Te desenfocó de la ida a la iglesia. ¿Verdad? Nunca barre, nunca trapea, y el día que va a la iglesia, mira la escoba y le dan ganas de barrer a las mujeres. ¿Verdad? Dicen, mejor me voy a quedar barriendo, y nunca barren. Por eso los deseos de la carne son en contra del Espíritu. Y cuando usted empieza a buscar del Espíritu Santo, mire, yo aquí traigo una lista, cuando una persona empieza a buscar del Espíritu Santo. Miren, nomás la doblé y me la traje. Cuando usted anda en lo espiritual, amén, no le va a importar lo carnal. Usted va a querer más y más de Dios. Amén, hermano. Pero en cuanto usted está queriendo más de Dios, por eso la palabra del apóstol Pedro decía, Señor, ¿a dónde hemos de ir? ¿Manda? Pero él decía, ¿a dónde hemos de ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. ¿A dónde hemos de ir si solamente Él tiene las palabras para tu vida?
tiene el refrigerio para tu paladar. Él es tu doctor, Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es tu guía, Él es tu maestro, Él es tu papá, Él es tu mamá. Dice que bajo sus alas estamos seguros. Amén. Bajo sus alas estamos seguros. Pero hay una cosa que dice el Salmo 91. ¿Qué dice? El que habita bajo la sombra del Omnipotente morará bajo la sombra del Altísimo. ¿Pero qué dice? El que habita. El que habita. El que habita va a contar con los privilegios de las alas. Amén. El que habita y el que no habita se va a mojar. Amén. Un hombre que no anda en lo espiritual quiere que Dios lo escuche. Sí, que Dios lo prospere. Pero cuando usted anda en lo espiritual, usted escucha la voz de Dios. Y cuando empieza a escuchar la voz de Dios, hermano, usted empieza a andar conforme a las cosas de Dios. A usted no le va a importar si está Chana o Juana. Usted le va a decir, Cristo te ama. Usted no le va a dar miedo a su hijo, a su esposo que está grandote, que anda. No, la palabra lo va a doblegar. Amén. Usted le va a decir, Cristo tiene un propósito para ti. Cristo te ama. Cristo te ama. Que estás loca. Sí, a él cuánto le decían que estaba loco, pero él sanaba y él no lo detenía. Déselo fuerte, madre. Déselo fuerte porque el Señor está aquí. Una persona que no quiere nada con Dios, quiere que Dios vaya a ellos y los siga. Una persona que no anda en lo espiritual quiere que Dios venga y le resuelva el problema personalmente. ¿Sí? Que venga detalladamente, sin sacrificio, sin obediencia. Pero una persona que anda en lo espiritual sigue a Dios. A ver. Tenía. Amén. Claro. ¿Quién es sus ojos? Él. Ah, la casa. Sus... Amén. 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 Y a Dios así le gusta como él, mire, grandotes y contestones para doblegarlos. Amén. Dios le va a poner la palabra adecuada. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Por eso muchas veces nosotros queremos que Dios venga y resuelva, como dice el varón, quiere que venga a verlo personalmente. Está como una anécdota o un dicho donde decía un señor estaba en el mar y le decía a Dios que lo salvara. Mandó un barco, mandó una lancha, mandó cosas, pero él quería que fuera personalmente. No. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted va a seguir a Dios. Amén. Usted va a hacer la voluntad de Dios cuando usted le cree a Dios. Amén. Y cuando no entiende las cosas espirituales, quieren que Dios los entienda y justifique sus deseos y sus debilidades. ¿Sí? Cuando no conocen a Dios, ay Dios, excuse me. Pero cuando una persona en lo espiritual busca la santidad y someterse en sus deseos y entregar sus debilidades a Dios. Amén. Una persona cuando busca del Espíritu Santo, hermanos, por más grande que sea el problema, usted va a llegar y va a doblar rodillas y lo va a poner en las manos de Dios. Amén. Porque usted sabe que con sus propias fuerzas
Dígame, bueno, yo quisiera conocer uno que con sus propias fuerzas haga las cosas. Por eso dice Dios, y mire, por eso le digo que muchas veces ignoramos el poder de Dios cuando Dios dice, amen la palabra, busquen la palabra, sean fieles a la palabra, sométanse a la palabra, búsquenme, aclamen. Pero nosotros somos tan testarudos, tan necios muchas veces que no nos enfocamos realmente en lo que es en la palabra. Amén. Dice la palabra, mire, dice, todo el que esté cansado y cargado, ¿qué dice? Venid a mí, venga a mí. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos echamos la cobijona arriba, mire. Ay, que estoy cansado, que me duele el pie, que estoy enfermo, que esto, que el otro, que tú, que yo. Pero no dicen, voy al maestro. Voy al que sana, al que restaura. La palabra de Dios dice que si yo voy a Él, Él me va a ¿qué? A descansar. Nada somos, mi hermana. Nada. La voluntad suya no va a poder contra la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Él no nos necesita. Nosotros sí lo necesitamos a Él. Amén. Mire, una persona que no es espiritual quiere que Dios se ocupe de su familia, de su hogar y que provea y lo bendiga. ¿Verdad? Quiere estar sentado ahí en la sala, picándole al control y la mujer diciéndole, ¿cuándo vas a buscar trabajo? No, espérate, pues que el Señor me va a proveer. No. La respuesta está de que Dios dice la palabra que cuando usted busca a Dios, cuando usted es un adulto espiritual, se ocupa de las cosas de Dios. Amén. Provee para el evangelio. ¿Sí? Y no anda haciendo cosas que no van conforme al espíritu. Una persona madura en el espíritu se va a preocupar por el evangelio. Yo quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle una pregunta y quiero que me la conteste con toda sinceridad. Amén. Porque si no, va a haber consecuencias. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Todos aman a sus hijos? Va. ¿Lo ama a medias o mucho? ¿Usted cómo lo quiere? ¿Nomás hay más o menos? Mucho. ¿Da todo por él? ¿Da todo por él? ¿Da todo por su hijo? Lo mismo hizo el Señor por usted. ¿Ama a su hijo? No lo ya lo que quiere que vaya a la casa. Amén. Ya lo que quiere que se vaya a la casa y ya está muy grande. Ya. Amén. Yo tengo un hijo de 19 años y yo tengo uno de 16 y me dice el grande que quiero más al chico. No, le digo, porque los dos tienen diferentes actitudes, le digo. Tú eres más noble, le digo, y tú con poquito me entiendes. Y aquel tengo que explicarle con manzanas y peras, le digo, las cosas. ¿Sí me entiende? Dios dice su palabra que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Por usted, por su familia, por sus hijos. Derramó la última gota de sangre en la cruz. Fue golpeado, fue vitupeado, fue apedreado. Dice la palabra de Dios en Isaías 53 que el cuerpo de él no parecía de hombre. Dicen que no parecía de humano, dicen. Sus costillas se les miraban, sus órganos se le podían ver, dice la palabra. Amén. Y lo hizo por amor a usted. Amén. Y muchas veces no sabemos agradecer el sacrificio de Dios. Cuando Dios te pide y te inculca y te impulsa a adorarle en espíritu y en verdad. Digan amén. Oh, gracias, mi hermana. Sí, yo por eso hasta el pelo me estoy dejando crecer, mire. Pero mire, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que aparecernos en Él, pero en la actitud.
¿Cómo? Usted tiene que demostrar el amor de Cristo en las personas. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿quién es la familia de Él? Todo aquel que hace la voluntad del Padre. Amén. Muchos, óigamelo bien, muchos cristianos, hermanos, se avergüenzan de las personas indigentes. Cuando muchas veces, por medio de esa persona puedes ver a Dios. Y muchas veces, en vez de darle una palabra, no digo que lo ayudes económicamente, en vez de darle una palabra de aliento, le damos la vuelta. Amén. Decimos asco. Decimos asco. Y decimos, Señor, gracias porque yo no ando así. Pero ¿por qué no decimos, Señor, pon los medios, pon la palabra necesaria para edificarlo? Porque dice la palabra de Dios que si 7 veces cae el justo, Él mismo te va a levantar. Y muchas veces el día de mañana no sabemos qué es lo que va a pasar. Amén. Última hora, mañana o pasado, el que pueda andar en la calle es uno, cuando le das el acceso al enemigo. Por eso dice la palabra de Dios, se cumplen 2 mandamientos poderosos. Que si tú no cumples la ley de Dios, dice la palabra que estamos perdidos. Amén. Perdidos. Cuando usted no conoce de amor, no conoce del amor de Dios. Y muchas veces decimos, Señor, te amo. Y empiezas a llorar, ¡ay, te amo! Pero no amas a tu prójimo. No amas a tu vecino. No me voy a ir muy lejos. Muchas veces no le hablamos ni a la propia familia. Dígame. ¿Verdad? Qué doloroso, qué triste saber que no sabemos conocer lo que es el amor cuando Dios te impulsa a amar. Hipócrita dice, si no amas a tu hermano, que lo ves, que lo tienes a un lado, ¿me vas a amar a mí? Que no me ves. Amén. Gloria a Dios. Cuando una persona no anda en lo espiritual, busca que Dios acceda a su voluntad. Y una persona espiritual hace la voluntad de Dios. Amén. Por más difícil que sea. Una persona que no es espiritual tiene una mentalidad terrenal. Yo sé que muchos anhelamos y queremos negocios, prosperidad, riqueza. Ayúdenme, varones. ¿Qué más? Negocio. Esa es una mente terrenal, dice la palabra. Amén. Yo no digo que no puedas, sí puedes. Claro que sí. Porque Dios le ha dado a usted y a mí una mentalidad brillante. ¿Sí? Pero mire, una persona que se preocupa, primero que nada dice que busca la voluntad de Dios. Y todo lo demás va a ser añadido. Amén. Voy a platicar esto. Una vez a mí me dio tanto sentimiento con un hijo mío, porque me dijo, yo la iglesia de Bicentenario, que no van, no la visitan, vayan. Estamos todos los domingos a las 5 de la tarde también. Me dijo mi hijo, papá, dijo, yo te miro a ti, dijo, es un testimonio, ¿no? Para que vea cómo el Espíritu Santo obra. Yo te miro a ti, dijo, que todo el tiempo le metes a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Y mi cuarto no me lo terminas. Déjeme decirle que yo mi prioridad, yo allá, porque yo cuando llegué a Bicentenario, yo llegué sin nada. ¿Sí? Sin nada. Y en ese tiempo, yo iba con un dolor tan grande en mi alma, en mi cuerpo, porque a mí se me había muerto una hija.
¿Sí? ¿Va, hija? Se nos había muerto una hija. Yo no quería saber nada de los hermanos, porque donde la iglesia donde yo estaba, a mí me dieron la espalda ese momento. ¿Sí? Cuando yo salí del hospital con mi niña cargando en la caja de difuntos, ¿sí? Que pues, que eso no es lo que queremos, ¿va? Cuando usted está en el hospital esperando un bebé. Cuando yo salí por la puerta de atrás, yo volteé hacia el cielo y le dije a Dios, esto me merezco yo, le dije yo. Yo estaba entregado a Dios un 100%, me acuerdo, yo estaba estudiando administración ya en otra iglesia y estábamos con todo. Y yo volteé y le dije al Señor, yo esto me merezco, le digo, te sirvo, estoy al tanto contigo, o sea, las cosas ignorantes que le dicen a Dios. Y con mi hija en los brazos, esto me merezco yo, le dije. No soy digno, le dije yo, de tener una hija, le dije. ¿Sí me entiende? ¿Cuántos aman a sus hijos? Nunca han pasado, bueno, mi hermano han pasado por un dolor de un bebé. Bueno, no se los deseo. Es una prueba tremenda. Es que no eres tú, me dijo el Señor, soy yo. No lo entendí en ese tiempo. Pero yo me acuerdo que en ese momento me dio una palabra y me dijo, aquí donde has sentido dolor, donde has sentido donde no has recibido nada, usted aquí va a venir a ayudar a la gente. Y todavía le digo yo, ¿cómo voy a venir a ayudar a la gente? ¿Cómo? Mírame, ¿cómo ando? Sacaba la bolsa del pantalón y mira, ¿cómo voy a venir a ayudar a la gente? Y todavía lo que haces conmigo, enojado. Pero cuando empecé a entender el propósito de Dios yo y la voluntad de Dios, fíjese, y después yo miré un hombre, una persona, tenía una niña cargando. El hombre era un hombre de rancho, sus guarachitos, bien humilde se miraba, pero yo lo miraba rico, millonario. Tenía a su hija, yo lo miraba como lo agarraba y lo abrazaba y lo besaba. Y a mí se me rodaron las lágrimas en ese momento. Porque yo miré a la niña, dije, me acordé de mi hija. Y dije, oh Señor, dije, se me rodaron las lágrimas. Dije, qué feliz es ese varón. Dije, ese varón no ocupa dinero, no ocupa riquezas, porque tiene lo que no se compra con dinero, que es el amor. Amén. Hay personas que tienen dinero, pero no tienen quien les dé un abrazo, no tienen quien les dé un beso, no tienen quien les diga, te amo, te quiero, estoy contigo. Amén. El Señor me dijo, fue necesario, dijo, que las cosas, mi tiempo es perfecto, dijo, y era necesario que lo que se hizo, porque si yo hubiera dejado tu hija, ibas a parar al loco. Entonces yo entendí por medio de lo espiritual, dije yo, si mi hija me la hubiera dado, iba a pasar por un accidente terrible, o iba a pasarle algo fuerte, donde yo no iba a soportar y me iba a volver loco. Fue lo que me habló lo espiritual. Yo sé que no se equivoca. Muchas veces nos enojamos, nos frustramos con Dios y le decimos, ¿por qué tú y yo? Pero dice que los pensamientos de Dios son los mejores para ti. Amén. Yo en cuanto me recuperé tantito, lo primero que hice fui a ayudar al hospital de la mujer. Yo y mi esposa y mis 2 hijos. ¿Sí? Me acuerdo que, fíjense, salimos a las 4 de la mañana. Era un friazo tremendo. Se me ponchó el carro en la pura iglesia de Bicentenario. Fui, desperté a un vecino, le puse la extra y así me fui. Lo glorioso que hizo Dios. Metíamos la mano y sacábamos pan. Mi propósito era el hospital de la mujer nada más. Pero Dios dijo, no, vas a dejar aquí y te vas a ir al hospital civil. Porque los panes yo los voy a multiplicar. Amén. Sacábamos pan y la gente se llevaba, ya ve que la gente se lleva de 2, 3, 4 y que para mi mamá, para mi papá y a toda la familia. Y los panes no se acababan. Y todos enfermeros, doctores, con pan en la mano y una taza de chocolate y café, y el café no se acababa, ni el chocolate se acababa, ni los panes. Dije, oh Señor, gracias por tu misericordia. Nos vinimos al hospital civil, le dimos a todo el personal también, hermanos.
doctores, todo. Y fue cuando entendí yo que el propósito de Dios es amar y servirle a Dios. No, sí va, me parece que sí. Amén. Y cuando yo llegué, y como le digo, cuando uno cree en el Señor, hermanos, entonces fue cuando nos empezamos a levantar y a empezar a buscar de Dios. Yo no busqué lo material, yo busqué el reino de Dios y su justicia. Amén. Y Dios se ha manifestado en mi familia y en mis hijos. No le voy a decir que soy una familia perfecta, pero hasta ahorita no me falta nada. Por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y Dios es lo que quiere, que nosotros le busquemos en espíritu, en verdad, pero que nos enfoquemos en las cosas del reino. El otra vez miré un video yo donde supuestamente desde arriba de los, ¿cómo se llaman? Satélites. Estaban pasando una más o menos una imagen que si el tsunami se llega a destapar donde se destapa, se va a perder totalmente la ciudad. Decía yo, tremendo. ¿Por qué cree que Dios dice, no te enfoques en lo material? Amén. Dios te ha dado fuerzas, capacidad, sabiduría para que trabajes, pero dale el tiempo que es del Señor. El tiempo que es del Señor, dáselo a Él. Amén. Y créamelo, que le va a ir mucho mejor. Muchas veces nos enfocamos más en el negocio y si me da tiempo, voy a ir a la iglesia. O si a ver si alcanzo, voy a ir a la iglesia. No, eso es poner en la última opción al Señor. Póngalo en primera fila. Póngalo en el centro de su casa. Y las cosas espirituales se van a empezar a mover. Amén. Gloria a Dios. Con esto termino, hermanos. Marcos 16:14. Perdón. Romanos 1:16. El no avergonzarte del evangelio es amar a Dios. El servir en el evangelio es amar a Dios. El preocuparte por el prójimo es amar a Dios. Amén. Tu necesidad aquí en la tierra es servirle a Dios en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo decía en Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que lo crea. Amén. Gloria a Dios. Por eso no tiene que avergonzarse del evangelio, hermano. Si usted mira a alguna persona en la calle, muchas veces el Espíritu Santo te inquieta, te redarguye para que usted suelte una palabra. Muchas veces la palabra que tú le des a esa persona la puede cambiar. Hay personas que necesitan una palabra de aliento. ¿Y qué más palabra de aliento que la palabra de Dios, hermana? Que le diga que hay alguien que lo ama, que hay alguien que está al pendiente de él, que no se desenfoque. Amén. Que lo quiere como estás. Con este termino, Marcos 16:14. Finalmente dice, se le apareció a los 11 discípulos el Señor, y estando en ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Óigalo bien, a sus discípulos les decía, ¿por qué no creen? Y esas personas es que miraban el milagro. Esas personas miraban cómo los muertos se levantaban. Y aún así dudaban. Aún así dudaban. Y les reprochaba a él. Y les dijo, y su dureza de corazón, ¿por qué no habían creído? Dice, a lo que ya han visto resucitado. Y les dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, sí, hasta el fin del mundo. Pero ir y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. No hagas menos a las personas. No digas tú, voy a orar por fulanito, porque fulanito, otro nivel. No, ora por todos. Si no te avergüenzas del evangelio y si estás lleno de la presencia de Dios, predica el evangelio y ora por todas las personas. Amén. Gloria a Dios.